Uno es lo que come. La mayoría de los pacientes diabéticos e hipertensos son por los malos hábitos dietéticos. En el aspecto de que tú me preguntas de la hipertensión con la diabetes, está muy claro que cuando el paciente diabético empieza a elevársele la presión arterial es porque hay un cierto deterioro de la función renal. Cuando hay ese deterioro de la función renal es cuando, por ejemplo, el paciente diabético que está siendo controlado cada mes y cada 2 meses con su médico familiar, en ese momento el paciente debe ser visto por el especialista, el internista o el nefrólogo. Por ejemplo, un paciente que empieza a tener problemas con la creatinina y la depuración de creatinina y se empieza a elevar la presión arterial, es que es un paciente que tiene un ligero daño renal. En ese momento el paciente debe de ser canalizado al internista. Por ejemplo, un paciente que tiene este problema, para empezar tiene que evitar la sal totalmente, llevar una dieta sin proteínas y usar nefroprotectores. Por ejemplo, ya se ha comprobado que los sartán y el captopril protegen al riñón sobre su deterioro. Entonces, es muy importante esto de que la gente se cuide. Se cuide en el aspecto de que cuando empiece el paciente a elevarse la presión arterial, que empiece a dejar la sal, que evite las proteínas, que haga ejercicio y que tome sus nefroprotectores, que le indique el internista, como es el losartán y el captopril. La mayoría de los pacientes se van a controlar y el deterioro renal se va a evitar. Todos sabemos del elevado índice de insuficiencia renal que hay en el estado. ¿Por qué? Porque no hay un padrón de medida de control de los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos son unos pacientes que no tienen problemas, son pacientes con calidad que lo único que tienen que hacer es mejorar sus hábitos alimentarios. Entonces, la idea es de que el paciente diabético no tiene por qué asustarse, lo único que tiene que hacer es comer bien y evitar lo que no debe de comer. Por ejemplo, ¿qué no debe comer el paciente diabético? Pues el pan, que es diabetógeno, el arroz, los refrescos son diabetógenos, las pastas, pero principalmente de todo el ejercicio. Entonces, definitivamente, sí, la pregunta que tú haces es muy importante. Si hay hipertensión en una gran mayoría de los pacientes diabéticos, pero es cuando hay deterioro y es cuando el paciente diabético debe ser canalizado al internista.